¿Alguna vez te has cuestionado por qué las enfermedades cardiovasculares no dejan de aumentar? ¿Por qué cada vez hay más personas sufriendo infartos? ¿Por qué se presentan más casos de trombosis cerebrales? ¿Por qué día tras día observamos este crecimiento en las cifras? Si en teoría contamos con más avances tecnológicos, si supuestamente llevamos una mejor alimentación, hacemos más actividad física, asistimos a clases de yoga y cuidamos más nuestro bienestar, ¿por qué esta tendencia no se detiene? ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Y, sobre todo, ¿qué está sucediendo con lo que ponemos en nuestro plato? Y aquí viene algo importante que quiero revelarte. Existe un ingrediente que usamos todos los días. Está presente en casi todo: productos dulces, alimentos salados, salsas, aderezos y preparaciones caseras o comerciales. Lo encontramos en cualquier lugar. ¿La razón? No tiene olor, no tiene sabor. Y además es extremadamente barato. Me refiero a los aceites vegetales. Los aceites vegetales son una creación propia de la era moderna. Y son algo que, desde mi perspectiva, los seres humanos no deberíamos consumir en ningún momento de nuestra vida. Han sido una gran estrategia de marketing. Y quiero contarte su origen para que entiendas cómo, desde la publicidad y desde la industria, se ha influenciado la información que reciben los médicos, lo que se enseña en las universidades y lo que aprenden los nutricionistas. Todo con el objetivo de hacernos creer que aceites como el de canola, soya, girasol, algodón o maíz son la mejor opción para nuestra salud y que debemos temerle a la grasa saturada natural que proviene de la vaca, del coco o de otros alimentos, como la leche materna. Y la leche materna es rica en grasa saturada. Sin embargo, no vemos bebés sufriendo infartos. Ahora bien, analicemos los posibles riesgos de consumir estos productos y por qué considero que representan un problema. En otros contenidos hemos mencionado que el azúcar, en grandes cantidades y consumida sin conciencia, puede comportarse como un veneno. Con los aceites vegetales ocurre algo similar. Si no somos conscientes, pueden actuar como una sustancia dañina en el organismo. ¿Por qué? Porque solemos excedernos en la cantidad. Esto no significa que no puedas disfrutar unas papas fritas en un restaurante de vez en cuando. Claro que puedes hacerlo, a mí también me gustan, pero ignorar la información no nos vuelve inmunes a las consecuencias. La ignorancia no evita el problema, solo hace que ocurra sin que entendamos la causa, y al final terminamos culpando a cualquier otra cosa. Así que te pido que te quedes hasta el final, porque vamos a analizar cómo este producto ha llegado a comportarse como uno de los mayores enemigos de la alimentación actual y del mundo moderno. Como te mencionaba hace un momento, las principales causas de muerte a nivel mundial son la enfermedad cardiovascular y el cáncer. En algunos países también se suman los accidentes de tránsito o los errores médicos, pero las dos primeras representan más del 70% de los fallecimientos, y la cifra continúa creciendo de manera preocupante. Si observamos la historia, vemos una curva que empieza a elevarse, a subir y subir, hasta que de repente parece dispararse como si alguien hubiera activado un interruptor. Y uno se pregunta, ¿qué ocurrió en ese momento? ¿Qué cambió? Lo que cambió fueron las guías de alimentación. Se empezó a difundir la idea de que la grasa era perjudicial, que el colesterol era el enemigo y que las grasas saturadas eran dañinas. En su lugar, se promovió el consumo elevado de azúcar y de aceites vegetales. Revisemos entonces cómo comenzó todo esto, cómo fue que aceptamos esta narrativa. La historia se remonta a 1869, cuando se descubrió que los residuos del algodón, especialmente sus semillas, podían procesarse mediante maquinaria para extraer un aceite. Este aceite no estaba destinado al consumo humano, sino que se utilizaba para encender lámparas o como lubricante industrial. Era, básicamente, un subproducto. Más adelante, en 1868, empezó a utilizarse de manera ocasional en la cocina el aceite de maíz, aplicando procesos similares a los empleados con las semillas de algodón, sometiéndolo a altas temperaturas para obtener el producto final. En 1911, la empresa Procter & Gamble lanzó lo que llamó aceite cristalizado de algodón, conocido en inglés como Cotton Oil y comercializado bajo el nombre de Crisco. Así nació una marca que provenía de un entorno completamente distinto,
más relacionado con la industria y los cosméticos, y que decidió introducir este nuevo producto en la alimentación. La inversión en publicidad fue enorme para la época, equivalente a millones en la actualidad. Se emprendió una campaña intensa para convencer a la población de que las grasas tradicionales que habían acompañado a la humanidad durante siglos, la grasa de cerdo, de vaca, de pato, de cordero, la grasa presente en los huevos y la mantequilla, no eran saludables. En cambio, se promovió este nuevo producto como una alternativa más eficiente, más económica, sin olor, sin sabor, con mayor duración y sin complicaciones aparentes. Y, como suele suceder, nos dejamos persuadir. Nos convencieron de que esta innovación industrial era una maravilla y comenzamos a incorporarla de manera habitual en nuestra alimentación. Supongo que, si había algo imprescindible que aprender para cocinar en esa época, era esto, el invento más revolucionario después de envasar la mayonesa. Un producto tan versátil que, según la publicidad, servía casi para todo, desde cocinar hasta lubricar una bisagra que chirría o incluso como sustituto improvisado para la goma del cabello. Ese era el nivel de promoción que se le dio a Crisco. Ahora bien, recordemos algo importante: antes del año 1900, la enfermedad cardiovascular era extremadamente poco frecuente. Algunos podrían argumentar que en aquel tiempo no existía suficiente literatura científica, que había menos registros, menor comunicación entre países y, por tanto, menos estadísticas globales. Y sí, eso puede ser cierto. Pero lo que también es cierto es que no se observaban los niveles actuales de enfermedad cardiovascular en personas cada vez más jóvenes. No existía la magnitud de síndrome metabólico, obesidad ni la epidemia de trastornos crónicos que hoy consideramos comunes. Muchas de las alteraciones que ahora vemos con normalidad simplemente no formaban parte del panorama habitual. Este cambio empezó a notarse con el paso de las décadas. Para 1975, Crisco ya se había convertido en la principal fuente de aceite en Estados Unidos, y en 1948 ocurrió un hecho clave. La empresa realizó una contribución económica millonaria a la Academia Americana del Corazón. La cifra fue tan elevada que resulta impactante, y este dato está documentado históricamente. No se trata de una teoría conspirativa. Forma parte de los registros de la propia institución. Investigadores como la doctora Tex lo han expuesto ampliamente. A partir de ese momento, la Academia Americana del Corazón publicó sus primeras guías en las que se comenzó a señalar al colesterol dietario como enemigo. Revistas como Time y numerosas publicaciones médicas en todo el mundo empezaron a demonizar la grasa saturada, presentándola como la responsable de las enfermedades crónicas. En su lugar, se recomendó el consumo de ácidos grasos poliinsaturados, especialmente aquellos ricos en omega 6, promovidos como la opción saludable que debía ocupar un lugar central en la dieta. Pero surgía una pregunta práctica: si la mantequilla era tan apreciada por su sabor, ¿cómo reemplazarla sin que la gente la extrañara? La solución industrial fue modificar químicamente estas grasas. Al añadir hidrógeno a ciertos aceites, se obtenía una grasa hidrogenada, más sólida y con una textura similar a la mantequilla. Además, se podía ajustar el sabor para que resultara casi idéntico. Así, el consumidor sentía que seguía disfrutando de algo familiar, pero en realidad estaba consumiendo un producto creado en laboratorio y procesado en una planta industrial. El problema es que esas grasas hidrogenadas no eran inocentes. Estamos hablando de grasas trans, compuestos que con el tiempo se asociaron a efectos perjudiciales para la salud. ¿Y qué ocurrió a partir de ese punto en la historia? Lo que hemos presenciado es un aumento acelerado de las enfermedades crónicas, justamente de aquello que hoy encabeza las estadísticas de mortalidad a nivel mundial, las enfermedades cardiocerebro-metabólicas. Ahora bien, surge una pregunta clave: ¿existe realmente una relación de causa y efecto? En nutrición es muy complejo demostrar causalidad directa. No es como en farmacología, donde se puede administrar un medicamento a un grupo específico y observar un resultado concreto, positivo o negativo. Con la alimentación, esto no funciona así, porque la dieta no es un solo elemento aislado, está compuesta por múltiples factores. Además, cada persona es distinta. No todos comen igual, no todos tienen los mismos antecedentes familiares, la misma genética ni los mismos hábitos de vida. Por eso,
Muchas veces se prefiere minimizar el tema o mirar hacia otro lado, pensando que no tiene nada que ver con uno mismo. Sin embargo, si analizamos el pasado, vemos que antes el consumo de grasa saturada era elevado, mientras que la ingesta de omega 6 era prácticamente mínima. Lo poco que se obtenía provenía, en muchos casos, de fuentes naturales como las nueces. Era escaso y además pertenecía a un tipo de omega 6 que, en equilibrio, puede resultar beneficioso. La situación actual es muy diferente. Hoy, un adulto promedio puede estar consumiendo entre 50 y 80 gramos diarios de aceites vegetales ricos en omega 6. Y alguien podría preguntarse, ¿eso es mucho? Sí, es muchísimo. Los requerimientos reales de omega 6 no suelen superar los 10 gramos al día. Esa diferencia es enorme, y entenderla es fundamental para comprender el impacto que esto puede tener en la salud. Cuando el consumo de omega 6 se incrementa de manera desproporcionada, se altera el equilibrio que debería existir. La relación ideal entre ciertos ácidos grasos debería estar alrededor de 1:1 o como máximo 1:2. Cuando supera 1:4, comienzan a asociarse diversos problemas. Actualmente se estima que muchas personas presentan relaciones cercanas a 1:25, lo cual representa un desequilibrio significativo. Quienes analizan el tema desde la perspectiva calórica también señalan que este elevado consumo de aceites vegetales favorece una mayor ingesta total de calorías, especialmente provenientes de grasa. Como consecuencia, esto puede contribuir al desarrollo de enfermedades relacionadas con el exceso energético. Personalmente, no enfoco el análisis únicamente en las calorías porque existen muchos otros mecanismos involucrados y no es el objetivo central de este contenido. Sin embargo, para quienes consideran el balance calórico como un factor determinante, este punto también resulta preocupante. Otro aspecto que preocupa bastante es la reutilización constante de estos aceites. En muchos lugares se fríen papas, se retiran, se vuelven a freír, se sacan otra vez y el mismo aceite se usa repetidamente una y otra vez. Cada vez que se recalienta, aumenta su nivel de oxidación y también la formación de compuestos secundarios potencialmente tóxicos que terminamos consumiendo. Entonces surge la pregunta, ¿hay alguno de estos aceites que sea realmente bueno? Desde esta perspectiva, no. ¿Cuáles deberías evitar en tu alimentación habitual? Prácticamente todos los aceites vegetales refinados de este tipo. ¿Y cómo manejar esto en la vida real? La idea no es vivir con miedo, sino ser conscientes. Puedes consumirlos ocasionalmente cuando comas fuera de casa. El problema aparece cuando comer en restaurantes es algo diario. En ese caso, lo ideal sería buscar lugares donde no utilicen este tipo de aceites, o incluso conversar con el restaurante y preguntar si pueden cocinar con otra opción. En algunos casos, podrías llevar tu propio aceite y ver si están dispuestos a usarlo. En casa, la recomendación es optar por grasas más estables y tradicionales: mantequilla, mantequilla ghee, aceite de oliva, aceite de coco o aceite de aguacate. Lo más conveniente no es depender de una sola fuente, sino combinarlas de manera equilibrada dentro de tu alimentación. Ahora bien, ¿qué síntomas provoca el consumo de aceites vegetales? Ninguno inmediato. Y ahí está el problema. No generan una señal de alerta evidente. Lo que ocurre es un proceso silencioso y progresivo, como si poco a poco se avivara una brasa que con el tiempo termina encendiendo un fuego mayor: el desarrollo de enfermedades crónicas. ¿Y cuáles son las consecuencias? Basta con observar la situación actual. Un solo alimento no es responsable absoluto del daño. Como dice el refrán, una golondrina no hace verano. Pero cuando se suman muchas, el panorama cambia. El consumo excesivo y frecuente de aceites ricos en omega 6, que idealmente no debería superar los 5 o 10 gramos diarios provenientes de fuentes adecuadas, puede convertirse en un factor que favorezca la inflamación crónica. Y esta inflamación está estrechamente relacionada con el aumento de enfermedades como las cardiovasculares, la diabetes, la prediabetes y otros trastornos actuales, incluido el cáncer. Si a esto le añadimos el estilo de vida moderno y la desconexión que vivimos, donde muchas veces no somos conscientes de cómo la industria influye en las decisiones de las sociedades médicas, financiando estudios que favorecen sus intereses, el impacto en la salud pública se vuelve aún más evidente. No es raro ver todavía profesionales recomendando aceite de maíz,
de soya o de canola como si fueran opciones ideales, respaldados por grandes organizaciones. Pero recordemos que el primer gran financiamiento documentado ocurrió en 1948, cuando esta empresa apoyó económicamente a la Academia Americana del Corazón para posicionar estos aceites como superiores a las grasas tradicionales. Allí comenzó un cambio que marcó la historia de la nutrición moderna. Si consideras que esta información puede ayudar a otras personas, compártela. Y si deseas apoyar este contenido, dale like al video. Si quieres hacer una contribución, puedes hacerlo en el botón del corazón que dice Gracias. Gracias por tu apoyo. Suscríbete al canal y activa la campana para que recibas cada nuevo contenido que publiquemos. Nos vemos en el próximo video.